Te pido mucha atención al siguiente tema del que vamos a hablar, ya que no es para nada sencillo. Se van a abordar temas sumamente sensibles, por lo que te recomiendo suma discreción y mucho respeto para las personas que se van a mencionar a continuación. Si tienes una opinión distinta, por favor te invito a que la comentes en la caja de comentarios, pero recuerda ser respetuoso. Sin más, continuemos. Los casos mediáticos en todas partes han ocasionado diversos conflictos entre públicos que se dividen por tener ideas contrarias, y en México eso pasa a cada día. El caso mediático más reciente en México es el de Carmen Salinas, un caso que vamos a hablar a continuación. Pero antes que nada, tenemos que remontarnos al año pasado, cuando el caso mediático más grande de nuestra era se desató en los Estados Unidos. El hombre que estás viendo en la foto, según todo el mundo lo llama monstruo, otros lo llaman un hombre genio que amasó una fortuna juntándose con personas millonarias y muchas otras personas en el mundo del espectáculo, así como políticos, y a través de esas conexiones que tenía con todo el mundo, amasó esa fortuna. Pero lo que hizo sin duda pasará a la historia como uno de los criminales más buscados y más temidos en nuestra época actual. El caso de Epstein se ha hablado muchísimo en todas partes en internet. En YouTube puedes encontrar muchos documentales y podcasts hablando de este hombre y todo lo que hizo en aquella isla. El caso mediático no nada más quedó en Estados Unidos, cruzó fronteras. Muchos países de América Latina, incluyendo México, están relacionados con el caso de Epstein. Políticos, gente en los medios de comunicación, así como también otros periodistas que aseguran de que mucha gente mexicana estuvo relacionado con él. En Estados Unidos, nuevamente, hubo otro caso mediático hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas en que internet explotó cuando se supo que Kurt Cobain, uno de los cantantes más famosos en la última década, en los años 90, Kurt Cobain fue el símbolo de toda una generación. Todos pensaron que este hombre había terminado su vida con su propia mano, pero no fue así. Según una nueva investigación forense, Kurt Cobain había sido desvivido por saber, por así decirlo, cosas. Muchos comenzaron a sugerir una entrevista que Kurt Cobain dio unos meses antes de morir, en que Kurt junto a Chris Novoselic mencionaron que aquella casa que se encuentra en Washington D.C., donde Kurt Cobain vivía en Seattle, había una isla que el gobierno de Estados Unidos no querían que supieran qué hacían allí. Después de esas declaraciones entre burlas y bromas, Kurt Cobain había desaparecido del ojo público y también de la existencia. Muchos a lo mejor ya comenzaron a confundir estos casos diferentes, que si el caso de Kurt Cobain fue un caso sumamente aislado al de la isla Epstein o el caso del hombre que estás viendo en la foto. No obstante, este caso no es el más mediático de este 2026, pero todo nos lleva nuevamente al caso actual. Si Kurt Cobain sabía de cosas, el caso de la isla Epstein no nada más fue uno de los más peculiares y aterradores de Estados Unidos en la época actual, porque ahora también se ha informado de que muchos artistas y gente en los medios, como por ejemplo Carmen Salinas, pertenecieron a una secta, y otras personas relacionadas a la política pertenecieron también a esta misma secta satánica, donde supuestamente hacían ritos y sacrificios humanos. Te pido que esto lo tomes con las pinzas, porque a pesar de que no hay evidencias sólidas que apunten de que Carmen Salinas era una mujer que había hecho un pacto con el diablo o que se hacía tales ritos, esto ha generado una gran y enorme cantidad de controversia, ha dividido al público y más que nada este caso, que actualmente se encuentra en tendencia, ha paralizado todo México. Porque sí, una de las mujeres más populares que lamentablemente falleció en el 2021 fue una mujer queridísima en el mundo del espectáculo, una actriz que también fungió como una mujer en la política.
Pero este caso no nada más quedó allí. Resulta que también se había hablado de que el genio más brillante de la comedia mexicana, Roberto Gómez Bolaños, tenía algunos anexos, por así decirlo, con la oscuridad, con el satanismo. Supuestamente, Carlos Villagrán tenía mucha información respecto a su fiel compañero Roberto Gómez o Chespirito. Sin embargo, las cosas no nada más quedaron allí, porque si recordamos, Carlos Villagrán y Roberto Gómez no se llevaban bien. Es cierto de que algunos conspiranoicos van a decir que en algún otro episodio de El Chavo del Ocho habían algunos acontecimientos extraños y referencias directas al satanismo. Aunque la gente a veces suele ver cosas donde no las hay, no podemos decir con seguridad de que si el programa de Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del Ocho, tenía algo que ver con el satanismo y de cómo superó o amasó toda esa riqueza. Muchos atribuyen que toda esta riqueza, toda esta fama que fue abundando en el programa del Chavo del Ocho, se debió por un acontecimiento muy importante que cabe decir que fue lo que más dio a conocer el programa, y es el que voy a comentar a continuación. Resulta que una de las tías de Roberto Gómez Bolaños salía con el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Creo que todos aquí en México saben quién es este hombre. Un político sumamente fuerte en cuestión de que cada cosa que decía hacía atemorizar a cada persona del país. Un hombre que no tenía pelos en la lengua, por así decirlo. Un hombre temido por sus acciones y más que nada recordado por la masacre de Tlatelolco. Un acontecimiento histórico, brutal y atroz que ocurrió en México, que por cierto ya lo hemos hablado aquí en el canal. También se ha mencionado, en el mismo caso de Carmen Salinas, de que muchos políticos estaban sometidos en el mundo de la brujería, el satanismo y, ¿por qué no?, el esoterismo. Y si Gustavo Díaz Ordaz estaba ligado a estas fuerzas oscuras, no era de extrañar de por qué tenía todo ese poder. No es de extrañar que incluso países más grandes como Estados Unidos, cuyos políticos y gobernantes más que nada son muy cuestionados en América Latina y en otras partes del mundo, tengan algunos anexos con el diablo. Y eso nos lleva nuevamente con el caso de Carmen Salinas, porque en un podcast donde se entrevistó a un reo, él comentó de que él entregaba, por así decirlo, niños pequeños para Carmen Salinas y para otras personas dentro del medio político y también del mundo de la actuación mexicana. Estos niños eran, pues, ya te lo podrás imaginar, eran, pues, privados de su vida y más adelante los hacían ritos con estos cuerpos. Y si eso era lo que Carmen Salinas hacía, lo vuelvo a decir, no hay nada escrito, no hay algo que se pueda fundamentar todo esto. Pero lo que sí te puedo decir con certeza es que el mundo en estos momentos está cada vez más tenso por la situación que está pasando actualmente en distintos países y en nuestros propios países, pero aquí en México la gente está sumamente dividida. Algunos piensan de que Carmen Salinas nunca fue una mujer mala que hacía esas atrocidades. Otros apuntan de que sí lo fue. Pero, como lo he dicho, la última palabra la tendrás tú. En ese podcast que te recomiendo verlo, se habla mucho de eso, de Carmen Salinas y de otros funcionarios de la política y actores que estuvieron relacionados con el mundo de la brujería y también del satanismo. Y cuando me refiero a políticos, también incluyo a presidentes como el que ya te mencioné en este video. Y así, nuestro mundo nuevamente da mucho de qué hablar. Cada vez que salen nuevas cosas y temas turbios, lo que nos hace pensar es en qué diablos, en qué clase de mundo estamos viviendo. Has sintonizado Surd Horror y nos vemos hasta la próxima.